El asambleísta Ronnie Aliaga adelantó que el proyecto de ley debe ser analizado de manera técnica, ya que no se puede legalizar los lotes ubicados en zonas de Gracias, señor riesgo, dijo. presidente En el encargado, uso de la palabra, el legislador César señoras Ron. y señores legisladores. Siempre es bueno hacer historia para poder ubicarnos dónde estamos y por qué razón han ocurrido estos hechos que duelen. Y para aquello, pues primero quiero empezar, señor presidente, señores legisladores, felicitando a la comisión, al ex asambleísta Héctor Yepes por la iniciativa y recogiendo un tema social grave que tiene Guayaquil en su historia. No es de ahora, es de su historia. Los asentamientos, las invasiones, la legalización de tierras en Guayaquil, es su historia desde hace más de 50 años. Y todos los municipios en su momento y en su turno, parte de su gestión y de su labor ha sido la legalización de las tierras, con orden, con ordenanzas, con jurisdicción, porque eso es importante que se establezca claramente. Así lo ha hecho el municipio en los últimos 20 años, el municipio de Guayaquil. Y en los últimos 2 años, la actual alcaldesa de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, no ha sido la excepción. Ha continuado con esa labor de legalización de tierras. Y también llegó a un acercamiento con el entonces gobierno del expresidente Moreno para resolver el tema de Monte Sinai. Y ahí quiero contarles un poquito más de historia porque siempre digo que la memoria política histórica del Ecuador es frágil. ¿Qué pasó en Monte Sinaí? El celo político entre el gobierno de turno, me refiero al gobierno del señor Correa, y el municipio de Guayaquil, me refiero a la administración municipal del abogado Jaime Nebot, llevaron a la creación de la ley 88, donde se dividió el terreno, prácticamente el territorio, y el ámbito de acción del municipio de Guayaquil prácticamente terminaba en el canal de riego, para que más o menos lo ubiquemos, no exactamente, pero más o menos. Y después del canal de riego, todo eso era pues del gobierno, responsabilidad del gobierno de turno, y así quedaron las cosas. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque abajo, en Casuarina, en la Sergio Toral, en muchos sectores populares de la entrada de las 8, resulta pues que ahí sí llegó la obra pública, llegó el mercado de Casuarina, llegó el asfalto, llegó el alcantarillado, llegó el agua potable, llegó la pavimentación, cosa que arriba no llegó nunca. Y entonces, claro, los propios habitantes de Monte Sinaí, de las zonas excluidas del municipio de Guayaquil, reclamaban también con justo derecho que también se atienda el agua potable, el alcantarillado, el asfalto, el orden, cosa que no ocurrió producto del celo político. Hay que decir, ¿qué decir? Hoy ha habido un acercamiento, es importante, la ley y la reforma legal es fundamental, hay que resolver los problemas de la gente, pero hay que hacerlo con orden. No se puede mover los linderos de zonas protegidas así por así. Hay que establecer la fotografía, el mapa satelital que existe de cómo estaba la zona y hasta dónde tiene que llegar la zona. Porque si seguimos moviendo los linderos, entonces esto no se termina nunca. Hay que establecer responsabilidades. Hay que darle un título de propiedad a la gente. Sí, señor. Hay que resolver el problema de la gente. Y tiene que darse ese acuerdo entre las partes. Sería muy importante también conocer cuál es el criterio y la posición del actual gobierno, señor presidente, señores legisladores. Porque del canal para arriba, esa tierra es propiedad del Estado ecuatoriano. Me refiero del gobierno central, me refiero del Midubi. Y por lo tanto, pues si es propiedad del Midubi, a quien le corresponde dar los títulos de propiedad de la tierra es el Midubi, salvo que haya un acuerdo con el municipio de Guayaquil y se delegue al municipio de Guayaquil para que haga esa regularización de tierras en esa zona que tiene que estar perfectamente determinada. Esto es fundamental, no es al ojo, tiene que ser perfectamente determinada.
Por otro lado, el municipio de Guayaquil solicita también que se le dé la base jurídica, y esto es fundamental, la base jurídica para que esos terrenos puedan tener partición, escúcheme bien, partición, que puedan ser divididos a fin de que el municipio pueda pues avanzar en esta entrega de los títulos de propiedad a través de una ordenanza, a través de la legalidad. Las cosas son técnicas, no se las hace así nomás. Las cosas tienen que ser con orden. Concuerdo parcialmente con lo que dice el asambleísta Ronnie Aliaga. Hay que conocer el sector, hay que conocer el polígono, hay que conocer la realidad. No se puede entrar a legalizar todo. No se puede entrar y legalizar a invasores que tienen 2, 3, 4, 100 y 200 terrenos. No se puede. Hay que legalizar a la gente con orden, a la gente que tiene un terreno, un solar, una casa, que está dentro de las zonas que se puede sin duda regularizar y arreglar y llegar también con la obra pública, con los servicios para tener una vida digna. Eso se tiene que hacer. No se puede hacer esto de ninguna manera en zonas que son altamente riesgosas, como son las laderas, como son los cerros, como son el canal de riego, que perfectamente identificado el asambleísta Aliaga. Es correcto, hay que conocer, hay que saber, porque lo primero que tenemos que darle también a nuestra gente es seguridad, y también se tiene que saber que estas zonas que están protegidas y estas zonas que son de riesgo no pueden ser tocadas, tienen que ser separadas. Habrá que hacer parques, habrá que sembrar árboles, en fin, una serie de cosas que se tienen que hacer dentro de la administración municipal y dentro de la administración del MIDUBI. Pero el tema de fondo, señores legisladores, señor presidente, es que lamentablemente, y esto es lo que se tiene que acabar en el país, ese celo político no permitió avanzar. Ese celo político dejó aislado a las zonas altas de Monte Sinaí, que no han podido beneficiarse de la obra pública que ha sido en todo lo ancho de la ciudad de Guayaquil a todos sus habitantes, y por lo tanto pues reclaman con justicia ese derecho también de ser atendidos. Señor presidente, estamos en el primer debate, no estamos en el segundo debate, estamos en el primer debate para las observaciones, para mejorar el proyecto, para recoger las cosas que se están observando, para hacer las cosas técnicamente bien hechas, porque si hay afectación al medio ambiente, entonces también tiene que haber la opinión del Ministerio del Ambiente, especialmente porque estamos hablando de una zona protegida que tiene que ser determinada. ¿Hasta dónde es la zona protegida? ¿Hasta dónde sí se podría legalizar la tenencia de la tierra de los habitantes que están ahí? Señor presidente, señores legisladores, hagamos las cosas bien. Bajémosle el tono político y hagamos en esta oportunidad una ley que tiene que ser técnica, no política, porque ya vimos lo que pasó con la política en estos últimos años, que no se resolvieron los problemas de la gente, donde tenía responsabilidad únicamente el gobierno central. Así que resolvamos los problemas técnicamente para que toda esa gran mayoría de hermanos ecuatorianos que viven en esas zonas al oeste de Guayaquil también se beneficie de título de propiedad de su tierra con orden, con dignidad, y que llegue la obra pública como corresponde. Señor presidente, señoras y señores legisladores.